Muy buenas tardes a todas y a todos. Muchísimas gracias por querer compartir esta tarde con nosotros y con nosotras en el tercer Mujeres con Ingenio. Mujeres con Ingenio fue un proyecto que pretendía y pretende visibilizar a las mujeres en distintos ámbitos, sobre todo culturales, en donde pues, la historia nos ha invisibilizado. Y con este pequeño gesto, con este acto, que ya, como digo, es la tercera edición, el tercer año consecutivo que lo desarrollamos en nuestro municipio, pues pretendemos poner desde este ámbito local ese pequeño grano de arena para visibilizar a grandes mujeres que a lo largo de la historia han también generado grandes cambios en nuestra cultura, en nuestro municipio, en el desarrollo social de la vida de las personas. Hoy, en esta tercera edición, hemos querido hacer homenaje a la mujer dentro del ámbito de la literatura. Y para nosotros y nosotras es un honor poder contar esta tarde con varias mujeres que pasarán por aquí, por esta mesa, y que compartirán con nosotros su arte, su trabajo. Y en primer lugar quiero presentar a Blanca Hernández. Como digo, todo un honor, un placer compartir contigo esta tarde con tu trabajo. Blanca es natural de Las Palmas de Gran Canaria, nació en el año 71 y es doctora en Filología Hispánica por la Universidad Complutense de Madrid. Actualmente Blanca es profesora de Lengua y Literatura y su tesis doctoral se ha basado en la investigación de las escritoras canarias del siglo XX y en el análisis de sus obras. Blanca ha publicado distintos libros, ha hecho distintas publicaciones y en concreto también era uno de los motivos por los que queríamos contar con Blanca Hernández esta tarde. Queríamos hacer en este Mujeres con Ingenio un homenaje, en este caso a Pino Ojeda, una escritora, pintora, una mujer transgresora de su tiempo, y este año queríamos hacer ese guiño también al premio que el Gobierno de Canarias dedicó con el Día de las Letras Canarias a la escritora Pino Ojeda. Tenemos el placer de contar con su nieto, Domingo Doreste. Muchísimas gracias, Domingo, también por querer compartir con nosotros este pequeño homenaje. Y para ese reconocimiento vamos a contar con un recital poético, en este caso gracias de la mano de Lidia Romero, que ha tenido la generosidad por un gran trabajo que está desarrollando en el Instituto del IES Ingenio, también con la obra de Pino, como otras escritoras y autoras canarias. Y bueno, pues hay dos estudiantes, en este caso dos alumnas del IES Ingenio, que van a compartir con nosotros parte de la obra de Pino Ojeda, así como las compañeras también del IES Carrizal, que participaron en el segundo Mujeres con Ingenio, el segundo libro, en la que publicaron sus propios relatos. Luego las presentamos y decimos los nombres de todas estas mujeres. Y vamos a finalizar con una pieza musical, en este caso por mujeres instrumentistas, de la Sociedad Musical Villa de Ingenio. Esperemos que este acto pues sea del deleite de todas las personas que hoy lo quieren compartir con nosotros y con nosotras. Y yo, sin más, le doy la palabra a Blanca Hernández. Gracias, Elena. Gracias a ti. Un aplauso. Buenas tardes a todas y a todas. Muchas gracias por estar aquí y muchas gracias por invitarme a hablar esta tarde de las escritoras canarias. Yo he titulado esta pequeña presentación "Las escritoras canarias entran en las aulas". La he titulado así porque las escritoras canarias desgraciadamente no han podido y siguen sin poder entrar en las aulas. ¿Qué significa entrar en las aulas? Significa poder estudiarlas, conocerlas y que entren de una vez por todas en los libros de texto, porque una forma de entrar en las aulas supone reconocerlas, supone visibilizarlas, supone divulgar su papel.
¿por qué no he entrado en las aulas? A mí hay una frase que siempre me ha llamado la atención que decía Ibsen, que decía lo siguiente, dice, una mujer no puede ser ella misma en la sociedad contemporánea. Esta es una sociedad exclusivamente masculina con leyes diseñadas por hombres. Esto lo dijo en el siglo XIX, no sé si tendría todavía validez en el siglo XXI, habría que mirar, ¿no? Pero en parte sigue teniendo razón. Y yo, cuando leí esta frase hace muchos años, dije, bueno, ¿y por qué? ¿Por qué dice esto? ¿De dónde venimos? Quizá para saber cómo estamos habría que ver de dónde venimos. Venimos de frases como esta, ¿no? En la Biblia decía, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer. Sin comentario. Bueno, pero aquí está la frase. Más frases. Miren, el propio Aristóteles decía, la fortaleza del varón es fortaleza que gobierna y la de la mujer, la que obedece. Yo a veces cuando leo esta frase me da como una especie de miedo, ¿no? Entre miedo, hay una cosa extraña, pero bueno, ahí está. ¿Cuál es el problema de estas frases? Hay muchas, yo he elegido 2 nada más, pero hay muchas más. El problema es que esta frase, este pensamiento ha sido una correa de transmisión que ha divulgado la idea de la inferioridad de la mujer. No han sido frases dichas por personas que han pasado sin pena ni gloria, han sido frases de referentes que han creado una gran influencia en la historia del pensamiento, una influencia en este caso negativo. ¿Qué ha pasado con la mujer en la sociedad? A ver, nacemos todos con un sexo, hombre, mujer u otro, transgénero, intergénero, el que sea. Es un componente biológico. Pero luego al sexo se le atribuye el género, ¿no? A un sexo femenino, esto mujer, se le pone un sexo femenino, masculino, que ya es una construcción artificial, social. ¿Y qué tiene que ver esto? Pues que entonces se te dota de unas características determinadas por ser hombre o ser mujer. En este caso, por ser mujer, principalmente, te anula la identidad y te confina a ser únicamente esposa y madre, sin opción a elegir, por tu propia libertad. El problema es que esto ha sido así durante muchos siglos. Esto en cuanto a la sociedad. ¿Qué ha pasado en la cultura? Obviamente, si la mujer ha sido invisible en la cultura, en la sociedad ha sido invisible también en la cultura. Ojo, invisibilidad no significa ausencia, porque han existido mujeres escritoras y artistas y pintoras, han existido. El problema es que han sido silenciadas y han sido obviadas a lo largo de la historia, no han podido hacer públicos sus nombres. Si seguimos mirando, ya nos vamos a ir centrando un poquito más en literatura. ¿Qué ha pasado en literatura? Existe una cosa que se llama el canon literario, que es esa lista de nombres sagrados, ¿no? Intocables, conformada principalmente por hombres, ¿cómo no? Que son los que se estudian en las aulas. Si ustedes recuerdan sus años de instituto, cada vez que estudiábamos autores, que eran todos hombres, ¿no? Estaba Unamuno, Azorín, Valle Inclán, Quevedo, que sí, todos muy magníficos y todos maravillosos, pero yo siempre decía, he hecho en falta mujeres, he hecho en falta nombres de mujeres. ¿Por qué? Bueno, principalmente porque ¿quién ha configurado esta lista? ¿La ha configurado? Pues los hombres. Y a veces cuando revisaban los libros de texto, salían algunos nombres, ¿no? Para tapar agujeros. ¿Se acuerdan? Santa Teresa de Jesús, Rosalía de Castro y Emilio Pardo Bazán. Y punto, frente a 300 nombres de hombres. Aquí hay un desequilibrio importante porque la educación, que es una herramienta de transmisión, tiene la responsabilidad de visibilizar los nombres de las escritoras, porque entonces estamos dando una visión incompleta y sesgada de la realidad. No estamos contando la realidad como es, estamos contando la mitad de una realidad. Por ejemplo, ¿se acuerdan de la generación del 27? Aquí están. Maravillosa, todos ellos, sí, está genial. Lorca, Alberti, Pedro Salinas, Vicente Alexandre, pero realmente esta no es la generación del 27, es la mitad de una generación, falta la otra mitad, aquella que está conformada por mujeres que tienen también mucho que aportar y muchas experiencias que contar. En esta lista, en esta foto, faltaría Josefina de la Torre y Ernestina de Champurcí, que también fueron mujeres del 27, pero no están, porque, bueno, pues porque fueron mujeres, no porque su obra no tuviera la calidad literaria necesaria para poder estar en esta lista. En las escritoras canarias, a lo largo del siglo XX, van apareciendo cada año, más o menos cada 10 años, una escritora que va contribuyendo a crear un eslabón hasta construir una verdadera tradición de escritoras femeninas en Canarias. Primero abordan la literatura desde el interior, voy a explorar mi yo, mi interior, aquello que no he podido explorar. Y una vez que han explorado el yo, pues salen a lo social, a analizar el exterior. Una vez que ya me conozco, ya puedo reivindicar mi situación personal, pues salgo a analizar el exterior.
Vamos a hacer un pequeño recorrido. Si empezamos el siglo XX, tenemos a Ignacia de Lara. A principios del siglo XX tiene influencia del modernismo, Alonso Quesada. Ella habla principalmente del desamor, de los recuerdos. Es una poesía muy nostálgica, pero ella siempre tuvo problemas porque no vio reconocida su calidad literaria. Fíjense este poema. Dice: no quieren mis versos por necios y malos, no quieren mis versos por su desaliño. Los rasgan y tiran cual pobres regalos que no satisfacen las ansias de un niño. Ella siempre sintió cuestionada su labor como poeta, como muchas otras mujeres a lo largo de la historia. Si seguimos, en los años 20 nos encontramos a Josefina de la Torre, una mujer vanguardista. Ella tuvo el privilegio de poder irse a Madrid y se codeó con la generación del 27, por eso en alguna forma formó parte de la órbita del 27, se empapó de todo ese ambiente cultural e intelectual. Y además de hablar de sus recuerdos en la isla, en la playa de las canteras, habló de un tema que lo obsesionó mucho y era su frustración por no ser madre, pero la marcó durante toda la vida. Hay que tener en cuenta también que la presión social, la presión de una mujer durante muchos siglos, tienes que ser madre y esposa, era como tu objetivo. De alguna forma eso condiciona tu vida y si eres escritora, condiciona tu literatura. Y ella lo refleja en muchos de sus poemas como este, que es desgarrador. Dice: me busco y no me encuentro. Ronda por las oscuras paredes de mí misma, interrogo al silencio y a este torpe vacío. Y no pude ser tierra, ni esencia, ni armonía, que son fruto, sonido, creación, universo. No este desalentado y lento desgranarse que convierte en preguntas todo cuanto es herida. Tiene unos poemas durísimos, durísimos, simplemente por el hecho de no ser madre, no haber podido ser madre. Si nos vamos ya a la posguerra, nos encontramos en primer lugar a Chona Madera, que escribe también sobre los recuerdos, la infancia, el hogar. Chona Madera tiene una poesía muy triste y a veces cuando andas en su poesía, dices: pero ¿por qué tanta tristeza? Tuvo dos hechos que le marcaron la vida. Primero, que se murió su novio, Montiano Placeres, que era un poeta teldense, y eso de alguna forma le impidió casarse, uno de los objetivos que tenía que tener la mujer en aquella época. Y en segundo lugar, ser madre. Y también vuelve a hablar de la frustración de ser madre en su poesía. Fíjense en este poema que me parece también durísimo. Estas manos que nunca taparon a un hijo, ni lavaron nunca sus carnes rosadas, se duelen de haber nacido para nada. Mi madre en mí queda como obra truncada. Es decir, yo no soy nada, no soy madre, con lo cual ya no soy persona, mi identidad está totalmente anulada. De esto hablaban las escritoras. Exploran su situación personal, su yo, y cómo la sociedad me confina a una labor que quizá yo no quiera, o yo no haya elegido, o sí quiero, pero déjenme elegirla, por Dios, no me obliguen, ¿no? De esto hablaba, por ejemplo, Chona Madera. Luego viene nuestra Pina Ojeda, Domingo, nuestro Pina Ojeda, ¿vale? Pina Ojeda fue rompedora, Pina Ojeda hizo cosas que en esa época difícilmente se hubiesen podido hacer. También es de posguerra, fue una mujer rebelde, independiente. A mí me encanta su frase, siempre decía: dejadme con mis alas que a nadie le hago sombra. Toda una apología de la libertad y de la independencia en una época en que la mujer no podía ser ni libre ni independiente. Ella se echó el mundo por montera y dijo: ¿cómo que no? Digo, adelante. Yo tiro para adelante y quiero ser escritora y quiero ser pintora, y con sus propios ahorros fundó y dirigió una revista de poesía y fue la primera mujer en Canarias en abrir una galería de arte y se recorrió medio mundo haciendo exposiciones de sus pinturas. Tú dices: a ver, esto no puede ser en esta época, Canarias, años 40, no puede ser. Pues sí, lo hizo. El problema de casi todas estas mujeres es que pese a que han hecho una labor encomiable, luego cayeron en el olvido. Estamos ahora asistiendo a la recuperación de estas mujeres, a su labor. Supongo que si Pina Ojeda hubiese sido hombre, a ver, tendría ya hasta una catedral a su nombre. Bueno, una catedral no, porque la Santa Iglesia no nos deja, pero bueno, hubiese tenido monumentos, calles, hubiese tenido un reconocimiento que no ha tenido por haber sido mujer. Pina Ojeda en poesía empieza a ahondar en terrenos que antes no se había ahondado. Por ejemplo, empieza a hablar de la sensualidad, de la pasión y del deseo femenino. Tabú, claro que sí, tabú. Normalmente, ¿quién hablaba de esto? El hombre. ¿Quién hablaba del deseo de la mujer? El hombre. ¿Quién hablaba de los sentimientos de la mujer? El hombre. Pero ahora son ellas las que dicen: voy a hablar de cómo me siento yo y cómo quiero expresar mi sensualidad y mi sexualidad. Y Pina Ojeda lo hace. Tiene aquí este poema que me encanta. Dice: cómo quisiera ser tus pequeñas cosas. El aire que te roza y te acaricia, el polvo que te sigue y se te posa, el agua que desciende y te penetra, la ropa que te cubre y te ausenta, la carne fuerte y olorosa. Es un poema muy sensual, pero muy sensual. El cuello que rodea tu garganta, yo quisiera ser.
Ay, cómo quisiera ser para ti la nada y poderte ofrecer el más allá. Es una maravilla este poema y expresa muchísimo y en boca de una mujer. Luego pasamos a Pino Betancourt. Pino Betancourt también es una poeta de posguerra. Ella alterna la poesía intimista, la denuncia. Recuerden que ella escribió, como todas ellas, en la época del franquismo, que se escribe principalmente una poesía donde se denuncia la dictadura, la falta de libertad y la censura. Pinojeda escribe en dos vertientes. Primero, critica la dictadura y la censura, pero también critica la desigualdad y la invisibilidad que sufre la mujer en la sociedad. Y un poema que lo denuncia, un ejemplo es este. Dice, de terciopelo y seda era su cuerpo, pero no lo vio nadie. La enseñaron ya desde muy pequeña a trabajar muy duro y no quejarse. Los hijos le vendrán sin desearlo, sin desear a nadie. Y seguirá cosiendo y cocinando. Es su deber, no lo discute nadie. Un día se durmió en la vieja mecedora, para siempre, sin haber florecido, como tantas mujeres innombrables. Yo creo que este poema, que es mucho más largo, yo lo estoy sintetizando, de alguna forma resume lo que ha sido la vida de la mujer, la vida silenciosa, olvidada, callada de muchas mujeres a lo largo de los siglos. Es un poema precioso. Luego nos vamos a los años 60 y 70. Se van creando nuevas formas de decir, la mujer ya va saliendo y va teniendo menos miedo y va tocando nuevos temas. En los años 60 nos encontramos con Pilar Logendio, que es de Tenerife, escribe una poesía muy surrealista, muy vanguardista, ella innova mucho, le gusta jugar con la poesía, habla del cuerpo femenino, la pasión sentida por una mujer y con un erotismo inexistente. Es verdad que Pinojeda abrió la puerta a hablar de la sensualidad femenina, del deseo femenino, y Pilar Logendio lo que está haciendo es dar un paso más. Cada mujer va abriendo una nueva puerta que ya abrieron los demás. Pues bueno, yo la abro un poquito más, pero sin las primeras, las segundas no hubiesen podido abrir esos caminos por los que transitamos nosotros hoy con total normalidad. Y Pilar Logendio nos habla de esta forma. Dice, pero ahora tengo ante mis pies la talla desnuda de tu cuerpo, perfecta y viril, y ansío alcanzarla con la desconocida fuerza de mis manos de mujer. Quiero recorrer con mis dedos tus honduras y tus valles. Quiero sentirme mujer sola ante ti. Toda una declaración de la pasión y del sentir amoroso de una mujer. Luego tenemos a Ana María Fagundo, explora su identidad personal y también habla de aquellos elementos que para ella reafirman su condición de mujer. Pero aquí empezamos a ver un cambio. Si Josefina de la Torre y Chona Madera decían, no soy mujer, qué frustración, mi vida no es nada, por la presión y el condicionamiento social de esa época, entre otros motivos, fíjense lo que dice Ana María Fagundo. Pero no es culpa mía haber nacido mujer, llevar en el útero la vida. Yo no he pedido crear infancia, acunar dentro del cuerpo el universo y darle forma de hombre, de mujer, continuidad de tiempo. Aquí ya Ana María Fagundo comienza a cuestionarse. ¿Por qué tengo que ser mujer si no quiero? Si quiero, yo lo puedo elegir, pero si no quiero, no voy a ser madre, y además no quiero que eso cuestione, ni me frustre, ni eso condicione mi vida, quiero elegir. Entonces ella empieza a interrogarse, tiene también un poco de rebeldía, ¿no? Como, ya está bien, ya está bien. Luego tenemos a Natalia Sosa, que me encanta, Natalia Sosa me encanta. Ella siempre estuvo buscando su patria, se sintió desubicada, principalmente porque ella era homosexual y no pudo hablar ni escribir abiertamente de su homosexualidad. La tuvo que vivir en secreto. Yo me acuerdo en conversaciones con Natalia, me decía, ¿no sabes lo duro que era vivir en esta época? Sentirte homosexual y tener que renegar de tu cuerpo, de tu pasión, de tu sexo, de tu deseo, porque era pecado. Era una aberración, esto te podía costar una multa o la cárcel directamente, durísimo. Y ella lo que hace, desgraciadamente, es negarse. Ella niega su condición de mujer simplemente por el hecho de ser homosexual. Miren este poema. Yo no puedo esconder más el fracaso de haber nacido mujer y femenina. Soy un ser pequeño, me parezco a los perros de la calle. Llevo de ellos la misma eterna melancolía. Se compara directamente con los perros de la calle. Es decir, soy tan poca cosa por ser mujer. Si ya ser mujer era difícil, como encima fueras mujer y homosexual, es como, mira, a ver, no tienes nada que hacer aquí, escóndete. Luego sigue diciendo, me han dicho, tienes que amar la vida, sonreír al encanto, no pensar en la muerte. Y no puedo evadirme de mí misma. Si realmente fuera antes que alma cosa, si fuera antes que alma, mujer y femenina, porque ella no se sentía ni mujer ni femenina. Obviamente aquí estaríamos hablando de qué es ser femenina,
¿Qué pasa? Ser homosexual te quita cuotas de feminidad, ¿qué tiene que ver? Pero tenemos que circunscribirnos a la época para poder entender estos discursos y la presión que sufrieron estas mujeres para poder entender por qué escribían y por qué se sintieron como se sintieron. Otra mujer que también escribió sobre el tema de la feminidad es el Salopes. El Salopes cuestiona el papel tradicional de la mujer. ¿De qué habla el Salopes en su poesía? Pues mira, principalmente habla de lo que es la vida dentro del hogar, la rutina asfixiante, la falta de libertad, el tedio, los deseos, los silencios de las mujeres, porque está muy bien ser ama de casa y madre si tú lo eliges libremente, no porque te lo impongan y además te prohíban acceder o tener otro tipo de metas. El Salopes principalmente en su poesía esto es lo que denuncia y dice así: y para ellas pido un último deseo, que asuma sin reparo el papel de ser sombra, de ser el signo oculto de ocultas macedumbres, y luego reventarse un jueves de noviembre esparciendo su sangre por la ropa planchada. El cubo y la fregona esmaltada de grises, lo demás son mentiras, imágenes, relatos. Es muy duro el poema, es muy duro, también está jugando con la ironía de, como no te creas nada, tú, el papel que nos has asignado es el hogar, es la casa, es lo que tienes que hacer. Pero lo está haciendo con una capacidad crítica, con una función crítica, lo que quiere es desmontar este rol. Luego tenemos a Cecilia Domínguez Luis, que en 2015 le dieron el Premio Canarias de Literatura. Cecilia Domínguez hace una poesía distinta, reflexiona sobre la soledad, las ausencias, la deshumanización, la falta de comunicación del mundo en el que vivimos. Lo hace con mucha ironía, a mí me gusta mucho el sarcasmo que utiliza, pero es una forma de hacer crítica. Y también sigue hablando del papel de la mujer en el hogar. Dice, ahora prepararé una sopa de tortuga y la derramaré sobre el parqué pulido. Y cuando vuelvas, la cena y el parqué estarán a punto. Te diré cualquier cosa, que no ha ocurrido nada interesante, que me ha aburrido un poco o que al fin he acabado la novela. Luego me iré a la cama con el libro de siempre y una tisana fría. Otra vez la rutina del hogar, esa rutina a veces, ese tedio que muchas veces no elegimos y en el que se ven inmersas muchas mujeres de manera invisible y de manera silenciosa, consciente o inconscientemente. A finales del siglo XX se va consolidando en Canarias la creación de una tradición literaria femenina. Dense cuenta que ya vamos teniendo autoras que van consagrando y tienen un nombre y tienen una buena obra. Lo que pasa es que siguen sin entrar en el canon literario, siguen sin escucharse sus voces. Empiezan a escribir de una manera distinta. Algunas exploran su condición femenina, otras empiezan a tocar nuevos temas, pero se sienten más libres. Si las comparamos con las que empezaron a escribir al principio de siglo, empezamos a ver una evolución. Por ejemplo, tenemos a Dolores Campos Herrero. Ella habla de la experiencia cotidiana, de la soledad, de la incomunicación, del desamor. Miren este poema qué curioso. Dice, no te pongas triste. Después de todo, nada es grave. Anda, tómate una copa, vete al bar con los amigos. No te pongas triste. Ya sé, al principio te costará un poco esas cosas. La casa vacía, nadie a la hora del desayuno, el periódico a solas, qué fastidio tener que lavarte tú la ropa. Pero hombre, encima no te enfades conmigo. Después de todo, acabo de suicidarme y es la primera vez. ¡Wow! El poema al final te rompe. A mí este poema cuando me lo leí por primera vez rompe un poco. Pero son buenos, son poemas buenísimos los que tienen estas escritoras. Y yo cuando las leo digo, Dios mío, hay que descubrirlas, hay que leerlas, hay que escuchar estas voces. Luego tenemos a Paula Nogales. Ella utiliza un estilo más coloquial, más directo, más sarcástico también. Siempre tiene una intención crítica en todas sus obras que invitan a la reflexión. Ella sobre todo critica el mundo deshumanizado en el que estamos viviendo y el estrés. Dice, son tiempos de no decir nada o no pensar. Tiempos de prisa, de alarmas de reloj, en la penumbra del teatro. Son cómplices los semáforos de citas abortadas. Los bancos de los parques rumian su soledad. Tiempos de cortos te quiero y de regalo apresurado, ocasos sin público, lunas presas en almanaques, canciones que olvidamos antes de haberlas oído, titulares que nos eximen de la engorrosa lectura. Aquí vemos que ya la mujer sale del interior, del hogar, de la maternidad, de su sexualidad y empieza a escribir de qué, de lo público, de lo exterior. Ya puedo salir al mundo, ya me siento más segura para explorar, criticar y opinar sobre esa sociedad en la que vivo. Luego tenemos a Verónica García. Ella hace una poesía distinta, especial, se le denomina la estética del silencio, es muy minimalista, hace una exploración muy personal y luego tiene una forma de configurar los poemas muy extraña. Miren cómo los escribe, así como muy, ella juega con la forma. Dice, debajo de una palabra, una historia, una mirada.
se esconden rayos, silencios largos, y me sorprende hoy lo que no se cuenta, y está más vivo que lo nombrado. Siempre es verdad, aquello que no se dice, aquello que está oculto, siempre es más grande, es como la técnica del iceberg, siempre es más grande lo que no se ve que lo que se ve. Bueno, luego llegó Tina Suárez, que esto ya con Tina Suárez llegó el escándalo. Esto es la provocación, esto es el descaro. Tina Suárez es la transgresión personificada a finales del siglo XX. Utiliza la ironía, el humor, es muy transgresora y ella decide trastocar todo el orden establecido. Si me dicen A, solamente por el hecho de decirme A, yo voy a decir B. Voy a darle la vuelta a todo. Sobre todo, lo que critica es la limitación de la libertad. Utiliza un estilo libre, tan libre que ella decide no escribir ni con puntos, ni con comas, ni con mayúsculas. A veces cuando lees un primer poema de ella dice, espera, ¿dónde hago las pausas? Porque es importante saber dónde hacer las pausas para pillarle el sentido a la oración. Miren este poema, que me encanta. Dice, abandoné los hilos, las agujas, los dedales, superé mi crisis maníaco-depresiva, mandé al carajo el sudario de la ERTE, me cansé de recordarte a instancias de la espera. Dejé de lado tus promesas, desafié a los hados, tensé tu arco, jugué a Cavafi, jugué a los dados, leí a Cavafi, deberé a los pretendientes, me ligué las trompas, asumí la libertad de poder ser la que me plazca. Yo a veces digo, vamos a ver, si Chona Madera y Josefina de la Torre levantaran la cabeza y escucharan a esta ligándose directamente las trompas y aquellas diciendo, mis manos, que no son madres, no han nacido para nada, mi madre queda en mí como obra truncada, digo, Dios mío, menos mal que esto ha evolucionado, quizá Chona Madera y Josefina de la Torre y Chona Madera hubiesen escrito otro tipo de poemas, si hubiesen vivido en esta sociedad y hubiesen llevado de otra forma su frustración o su elección o no de haber nacido madre. Lo que quiero resaltar de alguna forma aquí es la evolución que se va viendo en la escritura femenina en Canarias, esa mayor libertad, esa conquista de cuotas de decisión personal que han ido alcanzando. Y la poesía lo que hace es reflejarla. La poesía de alguna forma lo que refleja es lo que está ocurriendo en la sociedad, pero hay que oír estas voces porque se hacen eco de esa realidad, de esa nueva realidad, que sí, que queda mucho por hacer, pero estamos en ello. Si nos comparamos con la pobre Chona Madera, la situación que vivió condicionada por esa época, y escuchamos a Tina Suárez, dice, vale, pues lígate las trompas, vale, lígate las trompas si tú quieres, es tu cuerpo, elige tú. ¿Qué aportaron? ¿Qué aportaron las mujeres escritoras? Pues han aportado, primero, hablar de temas nuevos y hablar de los temas de siempre, pero de otra perspectiva, de la perspectiva de ser mujer. Ellas parten de una situación diferente, la situación de desigualdad no es la misma, la situación de un hombre que de una mujer. Mientras no haya igualdad total, no es la misma, mi realidad es distinta. Yo parto de una situación de desigualdad y de inferioridad de la que tú no partes, con lo cual mi experiencia vital es muy distinta y tengo otras cosas distintas que contar, ni mejores ni peores, son distintas, pero es una realidad que ha permanecido escondida. Lo que hacen todas ellas es iluminar el contenido oscuro y silenciado de las experiencias femeninas, y hay que conocerlas porque representan o representamos la mitad de una generación que ha estado silenciada, la mitad de la humanidad que ha estado silenciada, y sus voces cobren vida en este caso a partir de la literatura. Aquí están todas ellas. Yo simplemente quería que las conocieran, que supieran su discurso y presentarlas porque vale la pena leerlas. Tienen una literatura maravillosa y quiero que de alguna forma ayuden a entender también la evolución de la mujer a lo largo del siglo XX. Muchas gracias a todos y a todas por escucharme. Muchísimas gracias, Blanca. Y bueno, vamos a conocer parte de la obra de una de estas grandes poetas, de una de estas grandes mujeres, y vamos a poder disfrutarlo a través de 4 alumnas. En este caso, pido que se acerquen hasta aquí Sima González Olivares y Naira Sánchez Gil. Nayara, que son las como decía, Sima González Olivares y Nayara Sánchez Gil, del Ingenio, ambas de cuarto de la ESO, nos van a deleitar con obra poética de Pino Ojeda. Un aplauso para ellos. Te busqué por los sueños es uno de los grandes poemas. En él muestra la ensoñación por el amado
que se fue tempranamente. En este trabajo hay una hondura y una emoción a flor de piel. Te busqué por la tierra, por largos pasillos de seres. Te busqué por las noches, por calles y sombras, por quietas esquinas, agudas. Te busqué por los días. Nadie, con carne y tacto, me descubría tu nombre. Te busqué por los bosques, altas miradas. Rodaron por copas, por ramas, por quietas palmeras, por viejos pinos lejanos. Pero nada tenía escrito tu nombre. Te busqué por las hojas sobre vientres, de campos morenos. Te busqué por los trigos, por valles y praderas de lirio, por montañas, por fuentes. Por cada sendero oculto, iba gritando tu nombre. Te busqué por los mares, por frágiles barcas de marineros mojados. Te busqué por algas, por peces, por rocas agudas, por olas y anchas playas doradas. Te busqué más abajo, en lo hondo, entre viejas astillas de barcos remotos olvidadas. Cartas marinas no decían tu nombre. Te busqué por estrellas, por nubes, por albas, por quietos celajes. Te busqué por los aires, por la luna callejera, por las locas primaveras saltando. Te busqué por el tiempo, por los siglos. Fríos cementerios no tenían tu nombre. Te busqué por un signo de ave, y nadie podría encontrarte. Te busqué por los sueños tú me estabas esperando. Siempre esperando, Pino Ojeda, siempre esperando, desde aquella muerte temprana, cuando aún estaban mis hojas tan verdes, qué esperanzada pisaba los campos, qué generosa y colmada mi mano, qué afanada tras la cosecha. Noches interminables vigilaban al viento por si traía un mensaje. Espera bajo el sol. Diálogos con la luna tristísima de invierno. Y qué dolor bajo el cielo que cubre tanto silencio, tanta pregunta sin respuesta. Van pasando los años, nada sobre la tierra, ninguna posible esperanza, ninguna verdad madurando, solo silencio. Bien, pues ahora de las dos alumnas de Elías Carrizal, Daniela Romero Gil y Patricia Hernández López, por favor. Romano, estoy mal con los nombres y los apellidos. Bueno, Daniela y Patricia también formaron parte de nuestro segundo Mujeres con Ingenio y después de un taller de escritura, pues ellas pudieron publicar sus relatos en ese maravilloso libro. Muchísimas gracias a las dos por participar nuevamente con nosotros. Adelante. Obra de Pino Ojeda. Aparece así una de las composiciones más logradas de Pino Ojeda que, bajo un alto lirismo, comienza con un erotismo que deviene en metafísica. Cómo quisiera ser tus pequeñas cosas, el aire que te roza y te acaricia, el polvo que te sigue y se te posa, el agua que desciende y te penetra, la ropa que te cubre y te ausenta, la carne fuerte y olorosa, el cuello que rodea tu garganta, yo quisiera ser. Y quisiera ser tus manos, tus pies, pisar donde pisas y tocar lo que tocas, ser color y sentarme en tus pupilas, ser agua y verterme en tu boca, ser luz y en las mañanas abrir mis dos ventanas para que a la vida tú te asomes. Ay, cómo quisiera ser para ti la nada y poderte ofrecer el más allá. Cierro los ojos, no ambiciono nada. Brilla el sol, agosta árboles, destruye simientes. Mi corazón no oye el rugir del viento. Estoy serena, en reposo. Sonrío. ¿Por qué y para qué lucha? Afán y esfuerzo. ¿Para qué acumular riquezas, sueños, ansias? Tan ambiciosa entrega, ¿para qué? ¿Qué ciega he sido? ¿Cómo he caminado tras las mismas promesas ya destruidas? Ahora puedo sonreír. Sutiles pensamientos surgen de la penumbra, iluminando la agobiadora sombra. Qué gráciles separan verdad y sueño. Qué intensidad en la idea. Desde mi mente parten tiernos coloquios que van dando vida al silencio. Todo tiene su valor, su equilibrio. Nada nace ni vive por sí mismo. Lo creo y recreo serenamente. Camino despacio, viendo partir los días tan sugerentes, tan plenos, dentro de mi dominio.
Bueno, antes de pasar a la pieza musical, ya que tenemos hoy el honor de poder contar con Domingo Doreste, que es el nieto de Pino Ojeda, y en este caso Blanca, si alguna de las personas que están aquí quieren hacerle alguna pregunta, también aprovechando que está Lidia, pues a estos tres compañeros, pues siéntanse en la libertad de poder hacerlo si quieren venir los tres conmigo. Para mí esto es una satisfacción enorme, ¿no? Agradecer al señor alcalde, a Elena, a Blanca, a todos los que están poniendo ese, para mí, asteroide de arena, ¿no? Al final, pues esto es un sueño que para mí se ha desbordado por completo. Ya se lleva haciendo una serie de esfuerzos, publicaciones sobre mi abuela desde hace ya unos años. Lo que pasa que ya por el centenario que se cumplió en el año 2016, ya nació en el 1916, murió en el año 2002. Casualmente, pues hay varias amigas poetas, como Josefina de la Torre murió en el 2002, Pino Betancor murió en el 2003, o sea, todas cayeron por ahí, ¿no? Para mí es una satisfacción enorme ver estas amigas de mi abuela, con las que yo compartí muchas tardes, porque estábamos en la casa y por ahí estaba Yona Madera, que era simpaticísima, Pino Betancor, que no paraba de contar chistes, pues, Natalia Sosa, ya más tarde pues Verónica. Claro, para mí eran amigas de mi abuela, no eran ellas como las conocemos ahora, ¿no? Qué pena no haber tenido yo ese conocimiento en esa época para haberlas aprovechado un poquito más. Pero bueno, al final me alegro ahora muchísimo más, ¿no? de todos esos logros que consiguieron ellas y me alegro el triple de lo que se está consiguiendo ahora, ¿no? La verdad que se lo merecen con creces, ¿no? Pues lo que estábamos diciendo, empezamos en el año 2015 una carrera para que en el centenario, por lo menos, Pino Ojeda fuera recordada para muchísima gente y creo que conseguimos por lo menos que cuando a lo mejor por terror íbamos caminando y decía, ¿quién es Pino Ojeda? Sí, a mí me suena. Ahora vas a lo mejor a un municipio y preguntas ¿quién es Pino Ojeda? Ah, sí, es una poeta o tal. Ya va entrando un poquito más. Todo eso es en beneficio de todas las mujeres, como decía Elena, y yo tomo este testigo que le han dado a mi abuela en el Día de las Letras Canarias como un homenaje a todas esas mujeres que en esa época tan difícil y en la época que estamos viviendo, que también lo es, cuánta soledad y cuántos momentos vivieron esas mujeres amas de casa cuando ya terminaban pues las labores del hogar y se ponían a escribir en esa soledad, cuántos escritos estarán guardados en esos cajones huérfanos de ser leídos, ¿no? Por vergüenza, por los momentos, por esa posguerra, y eso yo quiero que les ayude a todos ustedes cuando vayan a casa y rebuscar en esos cajones de nuestras bisabuelas, de nuestras abuelas, porque seguro que hay algún papelito por ahí que nos va a dar más de una sorpresa, ¿no? Eso hay que sacarlo a la luz y ya en este caso pues el Ayuntamiento de Ingenio me consta que lo lleva haciendo mucho tiempo, ¿no? Resaltando la labor de todas estas mujeres y para mí eso no tiene precio, ¿no? A mí no me gusta hablar mucho, no sé si se nota. Y para dejar paso a otras preguntas, simplemente decir que para mí, vamos, yo estoy alucinando, que oír a estas chicas recitar a mi abuela me pone un nudo en la garganta. Yo escuchaba esto de mi abuela a plena voz. Vamos, que para mí ya que se conociera a mi abuela en la isla,
era el acabose. Ahora ya empieza a sonar en todo el archipiélago. La pena es que Pina Ojeda es más conocida como artista fuera que dentro. Y esto pues va a ayudar a que se le conozca aún más, ¿no? Pina Ojeda como mujer, que es la parte que es menos conocida. Los que conocían a Pina Ojeda como mujer polifacética, la conocían como una artista, poeta, pintora, en su última parte escultora. Ella pues cuando ella murió con 86 años y con 85 me decía: Dominguito, a mí me gustaría ser de mayor esto, irme a Japón contigo. Yo tuve la gran suerte de que yo viví con mi abuela muchos años. O sea, yo en la casa de Escalerita, Blanca lo sabe, pues yo todas las locuras de mi abuela me las conozco. Me llama un día: Dominguito, he visto en la tele un libro que dice informática para torpes, yo quiero comprar eso. ¿Dónde se compra eso? Y el ordenador, yo la veía con el ordenador con 84 años, como loca. Cómprame más tinta, como los hermanos Mar, más madera, más... Y abuela, pues, los dibujos no los hagas en color porque te chupas las tintas. Y ella, chumbo, cada vez que llegaba yo al instituto, se me acabó la tinta, claro. 50 dibujos a todo negro, todo rojo, o sea, cuando ella no pudo pintar, no pudo hacer escultura, ella pues se dedicó a hacer vidrieras con el ordenador, con el Paint, no sé si saben el Paint, que fue el más básico de Windows, pues vamos, unas locuras ahí, abuela, y todo esto. Entonces, era realmente impresionante que una mujer con 85 años, lo único que quería era y más dibujos, y más dibujos, y más tinta. Cuando me dijo mi abuela: Dominguito, he visto algo de internet en la tele, ¿qué es eso? Abuela, olvídate, eso todavía no se ha desarrollado. Eso cuesta dinero y tal. No se lo compré el libro, claro. Y es una mujer muy divertida, muy fiel a sus amigas. Es una mujer muy tímida, se le ve en muchas fotos con las gafas negras. Y no era de chulería, es que no quería ver a la gente que tenía delante y no quería que la vieran a ella. O sea, era una mujer que no se prestaba mucho tampoco a salir ni a muchos encuentros. Y lo que más me ha impresionado después de todos estos años de ella es la valentía que tuvo para salir, dejar a su hijo con su madre y recorrer Europa sin saber idioma. O sea, yo estoy alucinando porque pensar, mi abuela era guapa, una mujer elegante, como el nieto, claro. Y pensar que mi abuela iba por Europa, Italia, Francia, Alemania, con sus cajas de cuadros, que llegó hasta Laponia. Digo, bueno, ¿y qué hacía mi abuela en esos sitios en los años 50? Es increíble. Sobre todo porque una mujer atractiva, como era ella, antes no había tarjeta de crédito. Si te daban un palo, te quitaban los cuadros y te quedabas en la calle, no podías ir al cajero a sacar dinero. O sea, llevaría el dinero en el sujetador. Pero es peligroso. O sea, yo decía, hay que tener bastante carácter para... Y después una mujer que con este ejemplo pueden ver hasta qué punto era Pina Ojeda, que cuando ella tuvo que empezar a trabajar, porque su padre murió y ella pues empezó, ella cuando fue a su trabajo le dijeron: ¿usted sabe escribir a máquina? No, pero aprendo. Y aprendió sola. ¿Usted sabe francés? No, pero aprendo. Y aprendió francés. Tanto en el aspecto literario, que ganó pues accesis al premio Adonai, de los más importantes a nivel nacional, finalista al premio Nadal, el premio mundial de poesía, premio Tomás Morales, se mete en la pintura, que era una cosa paralela, y gana el premio nacional de artes plásticas, una poeta. Son cosas que descolocan, ¿no? Sí, sí. Y cuando le preguntaban, ¿y a usted qué le gusta más, la pintura o la poesía? Y ella decía, según el estado de ánimo. O sea, está clarísimo, ¿no? O sea, según el estado de ánimo, pues me gusta más pintar o escribir, ¿no? Y ella, para ella no había un no.
Ella todo, sí, esto lo hago y eso no lo hago. Y lo pasó muy mal, y para eso hemos hecho el documental La habitación del fondo, que se proyectó en Ingenio hace un tiempo, y cuando quieran pues lo volvemos a poner. Y eso pues bueno, pues está en YouTube, si ponen La habitación del fondo pueden verlo, y dura 1 hora, ¿no? Para terminar, ¿cuál es el siguiente paso de Pino Ojeda? Todos los que quieran conocer un poco más la obra de Pino Ojeda, no sé si lo sabías, el Gobierno de Canarias ha publicado en su página del Día de las Letras, en la parte de abajo, pues hay unas unidades didácticas para escuela infantil, primaria, secundaria, que se puede descargar y se puede trabajar a Pino Ojeda en los institutos, ¿no? Y mi mayor satisfacción, creo que la de todos, ¿no?, es poder dejar toda la obra de mi abuela, que hay verdaderas maravillas, desde cartas con todos los grandes, Vicente Alexandre, Juan Ramón Jiménez, que le mandaba a él un pétalo de rosa y él le mandaba un brote de pino, Camilo José Cela, o sea, todos los grandes y todos esos libros dedicados, y Carmen Conde, Carmen Laforé, todo, en un sitio. Y sus cuadros, sus esculturas, sus trajes, porque para la película usamos todos los trajes de mi abuela. La actriz Esther Munuera lloraba cada vez que iba a rodar una escena porque tenía un traje de Pino Ojeda puesto, ¿no? Le quedaba a la perfección, no hubo que usar estilista. Y todo eso que quede confinado en un sitio, ¿no? Y para eso le paso la indirecta al señor alcalde, ¿no? Que a mí me da igual que esté en Teror, que esté en Arucas o que esté en Ingenio, ¿no? ¿De dónde era ella? Ella nació en el Palmar de Teror, lo que con 9 años es complicado, en el Palmar es muy complicado. Bueno, en Teror. Bueno, sí, pero si en Teror no lo hacen, pues habrá que ponerlo en otro lado. Entonces, bueno, cuanto más internacionalicemos a Pino Ojeda, más razón habrá para ponerlo en cualquier sitio. O sea que al final, pero bueno, son cosas que al final, pues, donde se pueda, ¿no? Y bueno, yo no sé si hay alguna pregunta. A mí sí me gustaría preguntarle a Lidia, sobre todo, si realmente en los institutos se trabaja y se conoce la obra literaria de las mujeres canarias. Primero quiero darles las gracias a todos y sobre todo a la familia y a los niños, que dejarlos venir un día como hoy han petado de exámenes, y yo creo que han hecho un esfuerzo de verdad titánico y una labor encomiable. Yo siempre trato a todos los escritores con respeto, a todos los artistas en general, pero sobre todo a los que son los grandes desconocidos, porque no sabemos lo que tenemos alrededor y no sabemos lo que estamos leyendo, ni quién es, ¿no? Supongo que ahí Blanca estás de acuerdo conmigo, es decir, no conocemos, no sabemos. A mí nunca se me explicó, pero yo tuve la opción o tuve digamos, como la curiosidad de intentar saber quiénes eran. Y todavía hoy, después, yo llevo 20 años dando clases, a lo mejor no es un dato muy relevante, pero sí es verdad que hace muchos años que yo terminé, bueno, Juan lo sabe que somos de la profesión, ¿no? Nunca me dieron mujeres, jamás me dieron, como ella explicó, es que ella ha resumido muy bien el estado actual todavía, empezando el siglo XXI, que eso no se haya arreglado, no se ha solucionado, no hay mujeres. No hay mujeres. Entonces, perdernos esto, este pequeño acto, para mí simboliza muchísimo, para mí significa mucho. Para mis alumnos y mis alumnas entiendo que también. Porque si yo no lo llevo al aula, si yo no les abro esas ventanas, las puertas siguen sin abrirse. Y no conocemos una Pino Ojeda, una Pilar Logendio, una Pino Betancourt, y se me quedan montones en el camino. No puede ser, no puede ser. Que mis alumnos sepan una foto grande, que hay una generación del 27 y la única mujer que hay, Josefina de la Torre, ni siquiera se conozca aquí, eso da mucha pena, eso es triste, es lamentable. Esto tenemos que cambiarlo, tenemos que cambiarlo. Se fomenta, pero no la femenina, no la escrita o realizada por mujeres. Eso está todavía sin hacer. Se fomentan los clásicos, ¿no? Los clásicos inacabables, además, inacabables. Sí, pero si encima no conocemos, conocemos un Tomás Morales, conocemos un Alonso Quesada,
o a un Saulo Torón, pero ¿dónde están las grandes románticas nuestras? Sí. ¿Dónde está la Ángela Mancini? Por el amor de Dios, que hay que leerla. ¿Dónde está Virginia? Yo me imagino que tú, todo esto, ¿no? Sí. Entonces, hay grandes mujeres en nuestro panorama que tenemos que conocer. Y el currículum hay que cambiarlo, y tiene que empezar por nosotros. Si no empezamos a hacerlo, esto, de verdad, tenemos que hacerlo ya. Entonces, yo le agradezco hoy a los compañeros todo esto y el acto, porque de verdad que para mí tiene mucho sentido. Tiene mucho sentido. No sé si te he contestado, Elena, la pregunta, pero yo te digo, como tú me preguntes, vamos a tener complicado, ¿no? Vamos a tener complicado, ya. Pero hay que hacerlo, hay que visualizarlas, hay que visibilizarlas en el aula. Este espacio es una... que se utiliza por octosílabos, en este caso por 8 sílabas, y esta mañana cuando veníamos a preparar el aula, miraba las fotografías y son personas, son verseadores, solamente hay una mujer. Sí. Llamaba al compañero, no localicé a Yeray Rodríguez, localicé a David Castellano, que tuvo la generosidad de además prepararnos también, ayudarnos a preparar el espacio para este acto, y le decía, bueno, pero es que, oye, que vamos a hacer un acto donde vamos a representar, a visibilizar mujeres en la literatura, y solamente tengo una mujer y es de Mazo, es de la Villa de Mazo, es de La Palma. Pero, bueno, está claro que... Aquí tenemos, ya sabes, claro, sí, hay muchas. Ahí, Clotilde es una de ellas, por ejemplo. Peña, ¿no? Nahuatona. Y bueno, pues es importante que estos pequeños gestos, que como tú bien dices, tienen un carácter ya no solamente simbólico, sino de visibilización, sí. que lo compartamos con estas maravillosas alumnas, contigo, por el trabajo que haces desde tu ámbito, desde la escuela. ¿No? Pero es que es un deber, con Blanca, es un deber, por su investigación, por visibilizar a todas estas mujeres, y claro, está por domingo por mantener el legado de su gran abuela y poderlo compartir con nosotros y con nosotras. Sí, es verdad. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes por invitarnos. Gracias. Gracias a ustedes. Y bueno, sí me gustaría agradecerle a las alumnas, a Lidia, el trabajo que estás haciendo, las alumnas por estar aquí presentes. Blanca, yo he disfrutado como un enano contigo. Gracias. Hacía tiempo que, la última vez recuerdo que fue un comentario que hicieron sobre poemas de Vicente de Boada, también un desconocido, que no sé si usted lo conoce. Y por supuesto por las pinceladas que ha dado de tu abuela, que yo creo que ha sido suficiente para que nosotros ahora sepamos verdaderamente. Un poquito más. Es curioso que en filología, yo lo hice en 1975, en la asignatura de literatura canaria que la elegí, que no apareció nunca Pino Ojeda. O sea, y es curioso, y estamos hablando de la Universidad de La Laguna. Pues sigue un poquito así la situación. Yo en la Universidad de Las Palmas, que es donde doy clase, también intento meter dentro del currículo de manera invisible, porque luego está la libertad que tiene el profesorado para meter los autores que quiere, porque ahí tenemos un margen de libertad y nos podemos aprovechar de ese margen de libertad para utilizar un currículum más inclusivo, y entonces estamos ahí introduciéndolas poco a poco, pero como decía... Imperativo legal ya. Sí, tiene que ser obligación, no opcional, de 2 o 3 que estemos más o menos comprometidas, creo que tiene que ser ya imperativo. Sí, señor. Muchas gracias a ustedes. Y más curricular, Hombre, más curricular, por eso decía lo de las aulas. La verdad. Queda mucho camino por hacer para que la igualdad sea al final equitativa para todos. Queda camino. Yo creo que sí, cada vez menos, porque ustedes lo están haciendo genial, pero queda camino. Queda más del que parece, queda más del que parece. Exacto. Sí. Queda más del que parece. Que creemos que las cuotas de igualdad a lo mejor están al 60-70%, yo creo que estaremos al 30-20%. Aunque queda más, lo que pasa es que yo creo que a determinada edad no se percibe, cuando vas creciendo es cuando te vas chocando con determinados hechos y la realidad te dice, pues es que sí, es que porque eres mujer. Y luego aquellas desigualdades de las que no somos conscientes, que también son bastante graves, que yo creo que queda bastante, desgraciadamente. Sí, porque solemos normalizarlo y no hay que normalizar nada. Cuando lo normalizas ya no lo ves, entonces no eres consciente de que hay que cambiar eso también, pero sí queda. Y toda parte del respeto y la libertad, yo creo que todavía queda ahí camino, lamentablemente, pero es así. Sí queda por hacer, pero estamos ahí. Sí, estamos, sí podemos, con ustedes seguro que estamos ahí. Con ustedes seguro, sí, ¿no?
Leyeron muy Muchas bonito, gracias. Vamos queremos hacerle un pequeño gesto por compartir y tener la generosidad de estar esta tarde con nosotras y con nosotros. Y bueno, el señor alcalde quiere trasladarle este libro, que es la tercera edición del proyecto Mujeres con Ingenio. Está fresquito, se presentó. Se presentó ayer. Qué bien. Y bueno, es un libro de cuentos. Contamos en este caso con Juan Ramón Hernández, Pepa Aurora, Kiko Espino y Osvaldo Martín. Y bueno, pues un libro de cuentos que de alguna manera pues también pretende visibilizar pues esas discriminaciones que hemos sufrido las mujeres y también discriminaciones por razón de género. Así que bueno, les queremos hacer la entrega de este pequeño gesto, detalle. Para Lidia y para Domingo. Muchas gracias, muy amable, gracias Juan. Y esto es Muchas para gracias. Blanca, que ya hablábamos por el camino, tienes la sorpresa de también compartir el segundo Mujeres con Ingenio, del que fue una de las escritoras fue Lidia. Gracias, Juan. Muchas gracias. Y también queremos hacer la entrega a las, bueno, todavía no me dejan sacarme La chuleta. Si están por ahí, si no se los doy. Yo esto de no nombrar a mujeres, Sé que no se habían me ido, nada. pobre. Me va a nombrarlas y nombrarlas bien. Daniela Romano Gil y Patricia Hernández López, que son las compañeras que participaron en el segundo Mujeres con Ingenio también. Gracias. Un aplauso para ellas. El acto con la pieza musical de tres mujeres instrumentistas. Les invito a que nos acompañen: Lorena Estupiñán, Paula Rodríguez y Claudia Valerón, que pertenecen a la Sociedad Musical Villa de Ingenio. Bueno, nosotros somos un trío de la Sociedad Musical Villa del Ingenio y acabamos de tocar Bourrée de Händel y a continuación un tango de un compositor anónimo.
compartir esta exquisita tarde entre mujeres con ingenio. Muchísimas gracias y buenas noches.